El tema es, vamos a responder esta pregunta. ¿Existen las cárceles? Correcto. Cárceles espirituales. El tema de hoy es, ¿existen las cárceles espirituales? El texto base que vamos a tomar es el libro de Mateo. ¿Existen las cárceles espirituales? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. ¿Ah? Ya. Vamos a añadir algo más acá. Y si existen, escuchen, ¿en qué consiste? Y si existe, ¿en qué consiste? Hubiese sido bueno que hubiesen venido un poco más de personas, pero con lo que estamos, prepárense porque este tema es sumamente importante. Este tema no solamente te va a ayudar a salir a ti si estás en una cárcel espiritual, este tema te va a ayudar a sacar a gente de cárceles espirituales. Y este tema por eso es muy importante y lo he querido tocar en ayuno porque acá vamos a hablar de varias cosas. El tema es, ¿existen las cárceles espirituales? Y si existen, ¿en qué consiste? ¿Por qué pongo en qué consiste las cárceles espirituales? Porque nosotros tenemos que aprender, hermanos queridos, a hablar el lenguaje de las escrituras. El otro día le estaba poniendo a un hermano, le estaba explicando a un hermano cómo nosotros a veces interpretamos las cosas desde nuestro lado humano. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, miren, voy al Antiguo Testamento y dice que una persona que muere no tiene nada, muere, ya no tiene nada que ver con este mundo, es cierto, y dice que está descansando, está en reposo, como si estuviera durmiendo. Hay textos incluso en el Antiguo Testamento que dice que los que mueren están durmiendo. Y entonces tú cuando escuchas esos términos, sueño, dormir, descanso, ¿tú en qué piensas? Este es el lado humano, en lo que nosotros hacemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, sueño, descanso, dormir, me veo tendido en una cama, así, ¿no? Bien arregladito para dormir, ¿sí o no? Pero, ¿cuál es el lenguaje bíblico? ¿Cuál es el lenguaje bíblico para morir? Otro,
Agarras y te dice, y te dice el Señor en Génesis capítulo 2, el día que comas del fruto de ese árbol, morirás. Y tú cuando lees ese término morirás, también igualito, ¿verdad? Te ves así, estoy muertito, porque ese es el lado humano como tú lo ves. Pero qué interesante, Eva muerde el fruto, Adán muerde el fruto y se cayeron, se quedaron así estiraditos. No. ¿Te das cuenta? Tú tienes, desde tu punto de vista humano, una interpretación de lo que lees, pero la Biblia te da una interpretación distinta. En ese momento que Eva come el fruto y que Adán come el fruto, ellos mueren, sí, pero espiritualmente. ¿Te diste cuenta? Tuvo un significado diferente para la muerte. Con los años murieron físicamente. Y luego de morir físicamente, hay una muerte eterna que va a ser de acuerdo a cómo viviste, o bien te vas a ir al cielo con el Señor, o sea, al paraíso, porque hay algunos que hasta para eso hacen problema, dicen, no, tú no te vas al cielo, te vas al paraíso. Pero el paraíso, ¿dónde está? En el cielo. Pero bueno, a la gente le gusta hacer conflicto por todo. Entonces, ¿qué sucede? O bien te vas al paraíso, o también llamado seno de Abraham, o bien te vas al Hades. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Y cómo es eso que está dormidito? Ah, si está dormido yo lo veo así, ¿no? Desde mi punto de vista humano lo veo así. Está dormido. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el estado de estar dormido? Acompáñenme un ratito antes de comenzar el mensaje. Esto es la introducción para que ustedes entiendan. Vamos un ratito a Apocalipsis, capítulo 6, hermana Adriana. Comencemos por ahí, versículo 9. Muy bien, cuando ustedes quieran pueden detenerme y hacer todas las preguntas que quieran, ¿ya? Escuchen, miren, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué altar? ¿Dónde está ese altar? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Está hablando de gente muerta. Sí. Entonces, ¿dónde está el altar? No lo pases, hijita, todavía, regrésalo. ¿Dónde está el altar? En el cielo. Ya. ¿Y qué es ese lugar donde están las almas de los muertos? El paraíso. Entonces, ¿dónde está el paraíso? En el cielo. ¿Te das cuenta? Les enfatizo eso, hermano, porque por todo están haciendo hoy en día problema, hermano, de interpretación bíblica. No, no están en el cielo, están en el paraíso. Pero el paraíso, ¿dónde está? En este momento, salud, hijita. El paraíso se encuentra en el cielo, debajo del altar. ¿Qué altar, pastor? Cuando tú comienzas a leer el libro de Apocalipsis, dice que delante del trono de Dios hay un altar. Y dice que las almas de los muertos, dice, vi bajo el altar. Así que el paraíso ya no está abajo. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, ¿ustedes se acuerdan que yo les expliqué? ¿Se acuerdan? Que en el antiguo testamento el término para Hades en el nuevo es Seol, o sea, del lugar de los muertos. Es Seol en el antiguo testamento. En el antiguo testamento los dos, tanto el paraíso como lo que se ha venido a llamar, ¿verdad? El infierno propiamente dicho, estaban abajo antes. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesús lo explicó en Lucas capítulo 16? ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasa? Todo parece ser que
Después que Cristo Jesús murió y resucitó de los muertos, se llevó el paraíso, ya no está más abajo. Se lo llevó al cielo y a un lugar que ha preparado debajo del altar. ¿Me están entendiendo? Tienen que comenzar, hermanos, ya a entender estas cosas. Tienen que saberlas explicar. La gente afuera está siendo confundida por falta de conocimiento. Y entonces dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Estamos en Apocalipsis 6, ubícate. ¿Estamos en el arrebatamiento? No, porque dice, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Está hablando de qué? Los que murieron. Está hablando de persecución. Si está hablando de persecución, ¿de qué tiempo está hablando? Tribulación, muy bien, pastor. Está hablando de tribulación. Siempre cuando lean, tienen que ubicar, su mente tiene que correr. ¡Pum! Ya, está aquí, Apocalipsis 6, ya está hablando del tiempo de la tribulación. Los que murieron en el tiempo de la tribulación, murieron, los llevaron al paraíso. ¿Correcto hasta ahí? Ya. Miren, seguimos, hijita, miren lo que sigue diciendo. 10, que tenían, sigue, y clamaban a gran voz diciendo, pero un momento, ¿no están muertos? ¿No están en el paraíso? ¿Cómo que clamaban a gran voz? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué? O sea que cuando uno muere, sigue hablando. ¿Te das cuenta que hay una diferencia desde mi punto de vista? A mí me dicen, han muerto en la tribulación, yo los veo así, ¿no? Muertitos. Así tú te imaginas porque estás acostumbrado a ver a un muerto así. Pero en las escrituras, los muertos no están en ese estado. Los muertos están despiertos, los muertos están hablando y los muertos están recordando cómo murieron y están reclamando. Escuchen. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sigue, hijita. Y mira lo que dice, miren, escuchen, acá está la palabra que quiero llegar. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. También a la muerte nosotros le decimos el descanso eterno, sí, ¿verdad? Y vuelvo a repetirte, y desde el punto de vista humano, como es descanso, se te viene, tú interpretas las escrituras de que están así, descansando. Pero ¿te diste cuenta que los muertos no están en esa posición? Ahora, cuando Dios les está diciendo que descansasen, es gracioso. Hay algunos que creen que estaban así, pero mucho tiempo estaban así, se levantaron, Señor, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Y el Señor le dice, ya, sigan descansando. Y volvieron otra vez. Absurdo totalmente. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Tú tienes que aprender a interpretar las escrituras de acuerdo al lenguaje divino. Tú tienes que aprender qué cosa es la muerte de acuerdo a lo que Dios enseña que es la muerte. Y uno de los que habló más claramente de la muerte fue nuestro Señor Jesús, cuando cuenta la historia en Lucas 16 del rico y Lázaro. Muere Lázaro, dos ángeles vienen, se lo llevan al cielo. Muere el rico, se va al Hades.
y estando en el Hades, en tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dice: Padre Abraham, miren todo eso. ¿Estaba así como nosotros creemos que están los muertitos? No. Tienes que aprender a interpretar las escrituras por lo que la palabra de Dios enseña. Y así como es, hermano, hay bastantes ejemplos. Bastantes ejemplos, queridos hermanos, ¿saben qué? De cosas que nosotros interpretamos a nuestra manera. Por ejemplo, la Trinidad. No, pero la Biblia dice que Dios es uno. Y desde el punto de vista humano, ¿tú qué dices? Ah, quiere decir que es uno, así como yo soy uno. ¿Sí? Pero cuando vas al término hebreo para uno está compuesto, puede estar compuesto de varios. Por eso cuando dice, es la palabra ekyak, creo que es la palabra, si no me equivoco, hebrea. Ekhak es la palabra hebrea. Entonces va y habla, Adán ha sido creado con Eva y dice, por tanto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el término Ekhak. ¿Qué significa uno? Pero te diste cuenta, un uno compuesto de dos. Desde el Antiguo Testamento, el término uno no significa uno, unitario, unidad. También cuando el pueblo de Israel se reúne para ir a la guerra y dice, y el pueblo se levantó como un solo hombre, uno, ahí también significa, esa es la palabra hebrea, ethat. ¿Qué significa? Un uno, pero compuesto de miles. ¿Me están entendiendo? Hermanos, esto les estoy explicando para que ustedes entiendan este tema, que tienes que aprender a buscar el lenguaje bíblico, el escritural. Por eso es que es muy importante que tú tienes que dejar tu mundo atrás. Tú tienes que dejar tus pensamientos atrás. ¿Hasta acá estoy hablando claro? ¿Sí? Amén. Hermano Luis, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes traer una sillita? Hoy día sí estoy un poco cansado, quiero sentarme por un momento. Esta nomás, hijito, no te preocupes. Sí. Salud, salud. ¿Quién está estornudando otra vez? Mi hermana. ¿Vas a pagarlo? Ahí está, miren hermanos. Ejad puede significar uno, único, primero, solo, aquel, el primero, alguien, cualquiera, un tipo. Y eso que ahí faltan algunas palabras, porque ahí aparece 4.000, un millar, 4.000. Todo eso significa Ejad. ¿Ya? Yo lo que quiero, hermanos, es que ya ustedes se comiencen a introducir en la verdad de las Escrituras, para que puedan entender las Escrituras como es debido y no se dejen engañar. Porque, hermanos, el tiempo está muy avanzado. En cualquier momento, ya ahorita, el espíritu del anticristo está en el ambiente. Se está cumpliendo lo que dicen las Escrituras acerca de la apostasía, que muchos se iban a apartar de la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Se está cumpliendo todo, queridos hermanos. ¿Y saben por qué se van a apartar muchos? Por falta de conocimiento de la verdad. Vamos a Mateo 5 para comenzar la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26.
vamos a comenzar a leer, ¿sí? Comencemos. ¿Estamos ahí? No pierdan detalle. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás, ¿qué cosa era en el Antiguo Testamento? ¿Qué cosa era en el Antiguo Testamento? Un mandamiento. Perdón, en la ley de Moisés, ¿verdad? Y cualquiera que matare, escuchen, será culpable de juicio. Eso era en el antiguo pacto, ¿sí? Mira ahora en el nuevo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, estamos hablando de una emoción, es cuando tú te amargas, contra tu hermano será culpable de juicio. La palabra contra tú es una palabra griega que tiene que ver, ¿saben con qué? Tiene que ver, queridos hermanos, sin causa. Es decir, si tú te enojas contra tu hermano sin causa, serás culpable de juicio. Quiere decir que sí existe juicio, o sí existe enojo con causa. Porque si esta palabra fuera general, si tú te enojas, así simplemente, si tú te enojas, ya pecaste, entonces el Señor Jesús estaría condenado. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que la palabra acá también tiene que ser entendida? Pastor, ¿por qué el Señor Jesús tendría que ser condenado? ¿Cuántas veces se enojó cuando estuvo en el nuevo, cuando lo leemos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces se enojó? Cuando purificó el templo. Y ahí no solamente se enojó, hermanos, hizo un atado de cuerda, botó a todo el mundo del templo. ¿Me están entendiendo? Cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Claro, hay algunos que ahora dicen, no, pero ese es celo santo. A mí me gustaría, hermanos, ¿saben qué? ¿Cómo no existiría una máquina de teletransportación para mandarlo ese hermano a ese tiempo de Jesús y que lo viera hacerlo? Yo te aseguro, hermanos, escuchen, la mayoría de nosotros no hubiésemos pasado esa prueba. La mayoría de nosotros hubiésemos visto, ¿qué? Él dice que es el Mesías y mira todo lo que está haciendo. No, ¿qué va a hacer el Hijo de Dios? ¿Qué va a hacer el enviado? ¿Me están entendiendo? Y nos hubiésemos ido de ahí. Pero claro, mirarlo desde aquí nuevamente, qué fácil. No, pero Jesús era el Hijo de Dios, eso se llama celo santo. Y si me ven a hacerlo a mí, ¿qué pensarían ustedes? Qué carnal el hermano Percy. ¿Sí o no? ¿Y por qué no dices que estoy actuando en celo santo? ¿Por qué no pensarías así? El único que sabe que si estoy actuando en celo santo es Dios y soy yo. ¿Por qué? Por la intención de mi corazón. ¿Me han entendido? Sigamos leyendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Miren, ¿desde dónde comienza? Tengo la emoción sin causa, me amargo sin causa. Ten cuidado, te estás exponiendo a juicio. Y cualquiera que diga, necio, ¿te diste cuenta? Ya no está hablando de la emoción. Ahora está hablando de, ya salió de tu boca. Escuchen, miren el proceso. El enojo, la ira que estaba sintiendo, ya está tomando forma y lo está tomando a través de tu palabra. Ten cuidado. El enojo, la ira, la furia que estabas sintiendo, produjo una acción. ¿Cuál fue? Una palabra. ¿Cuál? Necio. Y ahora mira, la sanción es la misma. ¿Vas a venir a juicio? No. Será culpable ante el concilio. Va aumentando.
O sea, primero te están diciendo, ten cuidado, te van a llevar a juicio. En el segundo, ya no te están advirtiendo que te van a llevar, ya estás dentro del juicio. Acá está el concilio. ¿Me han entendido? Ahora mira, sigamos. Y cualquiera que le diga fatuo, loco, al creyente, quedará expuesto al infierno de fuego. Por decirle loco, renegado, por decirle apóstata, ese es el término fatuo. Será condenado, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Están escuchando? ¿Hasta ahí cogiste un cuchillo? No. ¿Saben qué? El cuchillo está en la cuarta parte. Después que sentiste la ira, después que le dijiste necio, pero ahora pasaste a fatuo. Tu ira se está convirtiendo en palabras y cada vez tus palabras son más punzantes. Después vienen las manos. Cuarto punto, luego viene el cuchillo o viene la pistola o viene el instrumento para hacer daño. ¿Me están entendiendo? Continúo, hijita. Miren, 3 cosas se están presentando, hermanos, presten atención, hermana Rosita. 3 cosas se están presentando. Miren, hermanos, escuchen este pedacito es tremendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pero tu hermano tiene algo contra ti porque tú lo has provocado. Mucho cuidado. Si tú sabes que eres promotora de algo, tú tienes que agarrar y ni siquiera puedes traer tu ofrenda. Ahora, tú notarás que el texto dice, tiene algo contra ti, síguelo corriendo, hijita. Deja allí tu ofrenda delante del altar. No es que, ¿sabe? Yo estoy mal con el Señor, no voy a ofrendar ya. No puedes hacer eso. Escuchen este pedacito, por favor. No lo borres, por favor. Escuchen este pedacito. Las ofrendas, y voy a hablar de términos de ofrendas porque algunas veces las personas se ofenden cuando uso el término diezmo, aunque el diezmo es totalmente bíblico. Sin embargo, la persona se ofende. Vamos a hablar de ofrenda porque la ofrenda en el Nuevo Testamento, el buen estudioso bíblico se habrá dado cuenta que tiene las mismas características del diezmo del Antiguo Testamento. Tiene absolutamente las mismas características. Yo ya se los enseñé en algún momento. Pero bueno, mira lo que está diciendo. Dice que si tú traes tu ofrenda, ¿están escuchando? Si tú traes tu ofrenda ante el altar, ¿sabes a qué se está refiriendo si tú traes tu ofrenda ante el altar? Presten atención. Se está refiriendo, queridos hermanos, ¿sabe qué? Si tú ya tomaste la decisión de ofrendar siempre. No se está refiriendo a que si yo vengo con mi ofrendita hoy día, se está refiriendo a que tú ya tomaste una decisión de siempre honrar a Dios con tus bienes. Está hablando de la decisión. Si tú traes tu ofrenda al altar, a eso se está refiriendo. En el libro de Corintios, Pablo justamente habla de eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, el Señor dice, Pablo dice, cada uno dé como propuso
en su corazón. La palabra proponer, ¿sabes qué, hermano? Significa varias cosas. Una de ellas, proponer se propuso en su corazón, significa que antes de cualquier cosa, yo ya había determinado, no, lo primero es mi ofrenda al Señor. La palabra proponer. ¿Qué más significa la palabra proponer en ese texto? Significa también, queridos hermanos, que yo tomo una decisión de apartar un dinero para mi Padre Celestial. O sea, está hablando de qué? De una decisión que tú ya tomaste. No, yo voy a seguir apoyando a la iglesia con mis ofrendas. No me interesa lo que los pastores hagan con el dinero. Lo que a mí me interesa es que yo voy a cumplir. Yo no estoy cumpliendo con el hombre, voy a cumplir con Dios. De eso está hablando allí. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Por eso es que no te la puedes llevar. Pastor, ¿por qué no me la puedo llevar? ¿Saben por qué no se la pueden llevar? Porque ya te propusiste en tu corazón siempre bendecir a Dios con tus bienes. Y si tú te llevas la ofrenda porque tienes algo contra tu esposa, tu esposo, contra tu hijo, contra tu hija, contra tus nietos, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Vas a romper el propósito. O sea, no solamente, hermano querido, vas a dejar de ofrendar ese día. El propósito, la decisión que tomaste, la vas a romper. ¿Y saben qué, hermanos? Por ejemplo, ese es otro de los ejemplos que le digo. A Dios no le agrada que tú rompas tu palabra. Yo ya se los enseñé en el matrimonio. Cuando se habla siempre, escuchen por favor, estas cosas son importantes. Cuando se habla siempre, escuchen por favor, cuando se habla siempre del tema, por ejemplo, de adulterio, siempre cuando hablamos de adulterio, los sinónimos que se nos vienen de inmediato a la mente, ¿cuáles son? Engaño, infidelidad, hasta cobardía, ¿verdad? Y un montón de cosas más, ¿verdad? Irresponsabilidad, ira, sí, muy bien, ira, violencia. Sí, es cierto, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero ¿sabían ustedes que lo primero que tú haces al adulterar, en el adulterio, escuchen, lo primero que hace la persona al adulterar es romper el pacto que tenía con esa mujer? Aquí muchos se justifican y dicen, pero pastor, yo no soy casado, no interesa. Para que un hombre y una mujer lleguen a tener relaciones sexuales, hubieron votos matrimoniales. Que yo te quiero, que yo voy a cuidar de ti, que tú no te preocupes. Y la chica dice, yo también te voy a querer, te voy a respetar. Vamos a un hotel, no respetaron a Dios, no respetaron su propio cuerpo, se fueron a un hotel y cayeron. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, hubieron votos matrimoniales. Sí, hijita, sí, pero no estamos hablando de ese tema exactamente. Pero solamente lo estoy presentando como ejemplo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Para Dios, el tema de no quebrantar la palabra es un tema muy fuerte en las Escrituras. Hubo un rey en el Antiguo Testamento que hizo pacto con el rey de Babilonia. ¿Se acuerdan que una vez les expliqué algo de eso? El rey de Babilonia había venido a la nación de Judá, de Israel, la había conquistado. Perdón, de Judá, la había conquistado. ¿Y qué pasa? El rey Judá había perdido
y el rey Nabucodonosor hace pacto con un rey y le dice, obedéceme, estate sujeto a mí y no te voy a hacer nada más. Tú vas a seguir gobernando ahí, yo me voy a llevar a una gente en cautiverio, pero tú séme fiel y yo no te voy a tocar a ti, no voy a tocar a tu mujer, a tus hijos, no voy a tocar a más del pueblo, me voy a ir. Le dijo ya, hicieron un pacto. ¿Y qué pasa? Después que se va el rey de Babilonia, este rey agarra y manda a pedir ayuda a Egipto. ¿Y sabe qué cosa Dios dice de eso? Al rey que no cumplió su palabra, al rey que rompió el pacto. Y era rey de Dios. O sea, para Dios, la palabra que tú das, el compromiso que tú le dices a alguien, préstame 10 soles y mañana te devuelvo. Para Dios es un pacto. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que lo que le dijo Dios a Adán en el huerto de Edén, del fruto de ese árbol no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿Cuántos sabían ustedes que fue un pacto? Hermanos, fue un pacto. ¿Me están entendiendo? Fue un pacto. O sea que cuando Adán muerde del fruto, rompe el pacto hecho con Dios. Lo que pasa, queridos hermanos, nuevamente, es que venimos a este punto de la parte humana. No, pero hoy en día no. ¿Quién cumple su palabra? ¿Quién cumple su palabra? Yo la cumplo. ¿Por qué? Porque conozco a mi Padre Celestial. Escucha, por favor. Y lo que sale de tus labios debes cumplirlo. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Por si acaso, tengan mucho cuidado con este detalle. Con Dios no es necesario documentos. Con Dios es sí, sí, no, no. Punto. Habían 2 hermanos. La mamá muere y le dice a su hija mayor, ¿sabes qué, hijita? Cuando yo muera, quiero que se repartan entre tú y tu hermana la casa. La hermana menor no estuvo ese día. Miren, escuchen. Ya mamá, no te preocupes, yo me hago cargo de todo. Muere la mamá y la hermana mayor dice, mi mamá me dejó la casa a mí. Hermanos, eso puede pasar incluso ante una corte y la pueden respaldar. La mujer se comenzó a mover, adquirió todos los derechos, se quedó con la casa por medios fraudulentos. Pero delante de Dios, su mamá le hizo hacer un pacto, que la casa iba a ser con su hermana. ¿Me están escuchando? Este pecado que estoy mencionando ahorita va a producir una cárcel espiritual en tu futuro. Miren, sigamos leyendo. Por eso les digo, este tema es bien importante. Si tienen sueño, levántense y caminen. No lo pases. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ni siquiera enojado contra un hermano tú puedes ofrendar. ¿Saben qué, hermanos? ¿Quieren que les diga una cosa? Cuando nosotros hagamos la Santa Cena, ¿saben qué es lo que va a pasar? Vamos a dar un mensaje y va a haber reconciliación entre los hermanos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? No es por nada, pero ¿saben qué? Incluso en las ofrendas debería haber reconciliación. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? Hemos aprendido a ser
bastante ligeros en nuestras acciones. Nos preocupamos tanto, hermano, por cosas superficiales. Perdónenme que toque este punto, pero por ejemplo, sí, hay que tener un templo hermoso y maravilloso para nuestro Señor, pero la limpieza del templo no significa, hermano, pureza del alma, jamás. Tú puedes tener un templo totalmente brillante, hermoso, con puertas de oro y todo lo que tú quieras, hermano, y no significa que tú estés viviendo en el mismo estado. Y tú puedes tener ese gran templo, pero entras por esa puerta enojado contra tu hermano, tienes un problema contra alguien y presentas tu ofrenda, el templo no sirvió de nada. Estás en pecado porque estás ofrendando a Dios una ofrenda sucia. Cuando tú quieras dar una ofrenda, no puede haber resentimiento contra nadie, no puede haber enojo. Se nos ha enseñado terriblemente mal, queridos hermanos, la preocupación, la apariencia. No, para nuestro Dios lo mejor, vamos a comprar un órgano de $3,000 porque para nuestro Padre lo mejor. ¿Sabe qué le agradaría al Padre? Que cuando traigas tu ofrenda no tengas ira contra tu esposo. No tengas ira contra tu esposa. No tengas ira contra tus hijos. No haya resentimiento contra la mujer que se llevó a tu esposo. Eso es lo que exige Dios. ¿Hay que tener limpio el templo? Por supuesto que sí. Pero que eso, escuchen, no significa en ningún momento que tengo limpio el templo. ¡Ay, cómo honro a mi Padre Celestial! Si tú traes tu ofrenda teniendo ira contra alguien, lo estás deshonrando. Ya es hora que volvamos a las páginas de las Escrituras. Ya es hora que despertemos. Ya es hora, hermano querido, que tú no puedes hacer la cosa como tú quieres. Dentro de la iglesia se está cometiendo una serie, hermano, de pecados. La falta de respeto al pastor. Ni siquiera lo toman en cuenta al tomar decisiones. ¿Acaso no saben ustedes que al honrar al pastor estás honrando a Dios? Las mujeres casadas, ¿no sabes acaso que cuando tú le faltas el respeto a tu esposo, le estás faltando el respeto a Dios? Pero hoy en día, queridos hermanos, se hace de todo dentro de la iglesia y luego echamos la excusa, es que pastor, somos humanos, no hay nadie perfecto. Dios no te lo va a aguantar esas cosas, no te lo va a aceptar. Cuando eras bebé espiritual, te lo puede aceptar, pero acá yo no veo ninguna bebé espiritual. Y tienen que entender eso. Dios es santo y Dios te tiene paciencia. ¿Dónde está eso, pastor? Cuando la palabra de Dios dice con toda claridad que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no significa, querido hermano, que tú puedes deshonrar a Dios como te place y luego decir, no, mi Padre Celestial es misericordioso. No va a aceptar que lo estés deshonrando. ¿Me están entendiendo? Hoy en día, queridos hermanos, se han cambiado nuestros valores, nuestros principios bíblicos. Yo no estoy hablando de los principios del mundo. En la iglesia te haces un templo maravilloso, hermoso, estoy honrando a Dios. Mentira. Estoy gastando miles de dólares en decorar el templo, las mejores bancas, los mejores asientos ahí en las oficinas, los mejores escritorios, lo más caro. Es que al Padre se le agrada. Hermanos, ¿no se han puesto a pensar que toda esa manera de pensar viene del Antiguo Testamento? Templo de oro, la mejor madera, el mejor oro, las mejores piedras. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿cuándo el Señor Jesús vino a hablar de oro?
¿por qué el Señor Jesús, si el templo es tan importante, por qué no se hizo él mismo un templo en sus días? ¿Me está escuchando, hermana Tefi? ¿Por qué, queridos hermanos, no hizo eso? Ni una casa. Predicaba acá, allá, allá y más allá. Luego, claro, regresaba y otra vez, y volvía a regresar, y en los 3 años y medio pasó bastantes veces en la casa de Lázaro, Marta y María. Pero se iba a diferentes lugares. Hasta en la casa de Pedro estuvo con su suegra. ¿Me están entendiendo? Pero hoy en día, hermanos queridos, nosotros hacemos las cosas de una manera de verdad bastante irreverente. Puedes tener un baño inmaculado, puedes tener pisos totalmente brillantes, la mejor cera del mundo se lo vacías, y estar deshonrando a Dios en el solo acto de traer tu ofrenda. ¿Por qué? Siempre para juzgando a los demás. Y vienes con toda esa altanería al altar de Dios. ¿A qué? Estás pisoteando la gloria de Dios. ¿Sabían eso? Solamente por presentar tu ofrenda de manera iracunda, guardando cosas. Ay, ¿por qué esa hermana, por qué ese hermano está haciendo las cosas así? No me agrada. Hermano, y perdóname, ¿qué tiene que ver si a ti no te agrada? Tal vez al Padre sí le agrada. Tengan mucho cuidado cómo están juzgando a sus hermanos menores. Tengan cuidado cómo están juzgando a sus hermanos menores. Cómo están tratando a sus líderes. Y acá, ya que estoy en este punto, la hermana Flor y el hermano Luis han sido levantados como líderes, manos derechas mías. No los pueden tocar. Y hay de la persona que les esté faltando el respeto o tomándoles en poco por la edad. Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Mucho cuidado, queridos hermanos. En esta iglesia estamos volviendo, hermano, al modelo bíblico en todo el sentido de la palabra. Dale el micro, por favor. Espérate un ratitito, dale el micro. Amén, mi hermana. Hable. Correcto. Ya. Ya. Amén. Tu palabra es muy buena. Le voy a explicar. Que alguien me diga cuándo lo vieron a Jesús barrer. ¿Lo vieron? ¿Cuándo lo vieron a Jesús? No, ¿sabe qué, hermanos? Yo voy a lavar las cosas, ustedes no, yo voy a lavar, porque sabe que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo lo vieron hacer eso en la Biblia? ¿Cómo? Lavó los pies de los apóstoles como mensaje. No lo hizo tradicionalmente todas las semanas o todo el resto del año. No nos vayamos al extremo. Vuelvo a repetirle. Servicio, están viéndolo desde un punto de vista humano. Otra vez, miren, tienen que interpretar la palabra servicio bíblicamente. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero dime, ¿cuándo lo ves lavando las cosas?
¿Cuándo lo ves limpiando los vidrios del templo? Ni una sola vez. Pero él dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Segundo ejemplo, el de los apóstoles. Vienen y dicen, las viudas de los griegos están descuidando a la viuda de los judíos. Pedro de inmediato se levanta, miren, escuchen. Entonces Pedro no fue humilde, porque Pedro agarra y dice, hermano, no está bien que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo para ponernos a limpiar las mesas, para ponernos a servir las mesas. Escojan hombres especiales para eso y nosotros estaremos haciendo lo que tenemos que hacer, predicar, y nos encargaremos del ministerio de la palabra. Servir en las escrituras, hermano querido, no es que yo tengo que trapear el piso porque soy un pastor humilde o que tengo que venir a limpiar el baño. No. Espere, un ratito, el micro. Quiero que la gente escuche porque este problema está habiendo en muchas iglesias. Dime, hermana. Sí, escúchenme, les explico. Pero antes de seguir, antes de responderle tu pregunta, quiero que entiendan bien este punto. Vuelvo a repetir, queda claro, la palabra cuando Jesús dice, yo vine para servir, en ningún momento se refería a trabajos de verdad de servicio que nosotros consideramos, ya voy a limpiar el piso de la iglesia de mi Señor. ¿Por qué? Porque soy humilde, soy un servidor de Dios. Si tú estás comenzando, yo comencé así, pero no era pastor. Hoy en día soy pastor y ya no hago eso. ¿Me están entendiendo? Y que quede claro, la palabra servidor en la Biblia tiene que ver, hermano querido, con servir dentro de lo que es la administración de la palabra, administración de la alabanza, ayudar en todo lo que tiene que ver con cargos de dirección y preparación. Por ejemplo, el hermano Luis en este momento se está preparando. Lo estamos fogueando para que pueda llegar a ser un día un pastor correcto delante de las Escrituras en este lugar. ¿Me están entendiendo? Ahora, lo que la hermana Rosa está diciendo, si una persona que es que ha sido levantada como líder, ¿verdad? Está llamada para predicar, servir y hacer varias cosas. Y vuelvo a repetirte, también su tiempo de preparación. Por ejemplo, con Luis yo tengo reuniones con las cuales le voy instruyendo y lo voy preparando para todas las cosas que van a hacer en el futuro. Aparte de eso, él tiene encargos personales míos. ¿De qué? De ir a visitar a jóvenes. Gracias a él, hay hermanos jóvenes que se están manteniendo estables dentro de la iglesia, porque los va a visitar a sus casas. ¿Me están entendiendo? Ahora, no significa eso en ningún momento que esté tomando alguna persona. ¿Por qué? Porque, o sea, que yo también, porque no tomo limpieza, estoy tomando actitudes de soberbio, de orgullo. No, hermanos, sino que servicio en la Biblia tiene funciones distintas. Servir en la iglesia es prepararse, es estar en la presencia del Señor, es a visitar a personas cuando están en problemas. ¿Me están entendiendo? Y hay otros hermanos que están libres de eso, que pueden hacerlo. Pero también hagan de cuenta, vamos a hacer de cuenta, que una de ustedes, por ejemplo, la hermana Rosa, yo siempre la veo servicial, que está, por ejemplo, siempre regando los jardines,
haga de cuenta también, bueno, no sé si lo hará, pero seguramente lo debe estar haciendo, pero vamos a poner el ejemplo que barra, que limpie, pero un día seguimos creciendo y en una casa abrimos líderes y la hermana va a ser la que dirige en esa iglesia. Al principio, cuando las almas sean pocas, seguramente la misma hermana va a barrer y va a trapear y va a hacer las cosas. Pero cuando vaya pasando el tiempo y las ovejas aumenten y comience a visitar, va a tener que descargar o no sus funciones en otras personas nuevas. Ya no lo va a hacer. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios lo enseña. Y ese es el punto que ustedes deben tener en cuenta, hermanos. Lo que la palabra de Dios enseña o no enseña. Sino que, ¿saben qué? Por eso es que nosotros tenemos muchos conceptos, queridos hermanos, que lo aplicamos conforme el mundo, conforme lo que nosotros vivimos. Pero ¿saben qué? No lo aplicamos conforme lo que las Escrituras enseñan. Por ejemplo, dice las Escrituras que un día Jesús se va a la sinagoga y el servidor le pasa el rollo de la ley. ¿Saben qué cosa es el servidor? En el original griego es el ministro. Miren quién era el ministro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la sinagoga. ¿Saben quién era el ministro? El que limpiaba los rollos de la ley, el que preguntaba, ¿hay alguien que quiera compartirnos algo de la palabra? ¿Tienen alguna palabra? Y ahí era donde Jesús o Pablo decía yo, y ya estaban acostumbrados a que Jesús tomase el rollo y compartiera la palabra. ¿Me están entendiendo? Hermanos queridos, ¿me han entendido hasta acá? He respuesto sus preguntas, ¿no es cierto? Hermanos, es tiempo de que volvamos a las Escrituras. Pero una cosa más. A ver, yo les hago recapacitar porque esto me llama mucho la atención. O sea, me van a decir, hagamos de cuenta que sí, efectivamente un hermano líder dentro de nosotros se está comportando de una manera soberbia y orgullosa. O sea que la manera de hablarle, le cambiamos de la manera de hablar. Los tratamos de manera diferente. ¿Me están diciendo eso? O sea que yo veo que, por ejemplo, ya mi hermano Luis, en un momento se comienza a envanecer. Entonces yo le voy a cambiar mi manera de hablar. Lo voy a tratar de bajar o le voy a comenzar a levantar la voz para que se baje. ¿Es así? Pasa, hermana, si gustas. Ya, hijita linda. Ahorita no, estamos en grabación. Ya, hijita, en la tarde sí estoy allá. Te bendigo. O sea, ¿me están diciendo, hermano, que esa es la manera correcta de proceder? ¿Y dónde se supone que está mi madurez cristiana? ¿Dónde se supone que está mi amor? ¿No creen que lo prudente sería, yo llamo a mi hermano Luis, Luis, ¿qué está pasando contigo? Te estoy viendo, hijo, que estás tomando actitudes. ¿Tú me has visto a mí tomar esas actitudes dentro de la iglesia? No, pastor. ¿Y qué pasa contigo? Ahora, lo tengo que hacer delante de ustedes para mostrar mi autoridad y señorío. Hermano, lo que pasaba antes en esta iglesia no va a pasar ahora. Aquí nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios, no conforme, hermano. ¿Sabe qué? A ciertas personas que se han creído dioses y que podían ofender a la persona como le daba la gana. ¿Me están entendiendo? De verdad, ustedes llamaron acá a esta iglesia un pastor. ¿Para qué? Para que los guíe. Y ten por seguro que te voy a guiar conforme a las Escrituras, tanto en enseñanza como en vida.
Pero ya es tiempo de que esas estructuras viejas se rompan. ¿Estás viendo una mala actitud? En vez de estar juzgando o sacando conclusiones, es porque seguramente el pastor lo ha levantado, ¿sabe? Ya se le comienza a hablar diferente. ¿Y tu madurez cristiana? ¿Por qué no nos acercamos y nos informamos? Hermano, yo veo que tú ya no estás haciendo lo mismo que antes. Es que sabe que, hermana, mis tiempos han cambiado. El pastor me ha mandado a hacer estas cosas, estas cosas, estas cosas. Ya no tengo tiempo para eso. Claro. ¿No te hubiese parecido más sabio esa manera de ser? Pero nosotros miramos y actuamos. Ya se está creyendo. Ya está tomando. Ya, yo lo he visto que está cambiando en esto. ¿Por qué no te acercas y te enteras? Pero ve a la persona. ¿Por qué comentarlo con otros? Porque ahí es donde contaminamos la mente de los demás. Eso es murmuración. O sea, hermanos, ¿de qué estamos hablando acá? De templo limpio, pero corazones ¿cómo? ¿A qué nos referimos con santidad? No fornico, no bailo, no adultero, no voy a fiestas, no escucho música mundana. ¿Esa es su santidad? ¿A qué le estamos llamando a santidad entonces? ¿Qué cosa es santidad para nosotros? Hermanos, ¿no se han puesto a pensar? Vayan a las escrituras. 10 mujeres vírgenes, 5 se quedaron y las 10 eran vírgenes y 5 se quedaron. La virginidad en ese pasaje, en esa parábola que cuenta Jesús, es sinónimo de santidad. Las 10 eran santas y 5 se quedaron. ¿Por qué, pastor? 5 no eran justas. De eso les estoy hablando. Hacia eso los estoy conduciendo. ¿Me están entendiendo? Y quieren que les diga una cosa, hermanos. Si ustedes se dejaran guiar, si ustedes me hicieran caso en lo que les estoy diciendo, hermanos, en el día del arrebatamiento, todos ustedes partirían con el Señor juntos. Todos. Sin faltar ni uno. ¿Sabe por qué? Porque pudiste haber estado cometiendo errores, pero lo corrige. Sí, tiene razón. La palabra de Dios dice así. Tiene razón. Entonces voy a cambiar. Y cambias. Y esto que está pasando ahorita, por ejemplo, debería ser un ejemplo. Y deberíamos en el debido momento acercarnos, arreglar cuentas, sí, perdóname, hice mal. Ahora entiendo lo que está pasando. Y hermanos, procurar que ya no vuelva a ocurrir con nadie. O sea, hermanos, si tú dices que estás viviendo en santidad, tiene que ser demostrado de manera cabal. Yo siempre les hablo de perfección de vida. Yo siempre les hablo, queridos hermanos, a ustedes de santidad en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero te está hablando de la santidad en todo. Trato con mis hermanos, ser justo. Y se van a dar cuenta con el tiempo de que hay veces en que no te equivocaste. Sí, la persona se envaneció. Sí, la persona está andando mal. Pero tu amor, no vas a acusar, no vas a derribar. Tú lo que vas, hermanito, ¿qué está pasando contigo? Antes tú hacías esto, hermana, tú estabas haciendo esto otro. ¿Qué está pasando contigo? Y yo he tenido testimonios. Yo he tenido testimonios, tremendo, queridos hermanos, de hermanos que saben que se acercaron así y en algunas veces sí le atinaron. La hermana se estaba desviando,
Sí, se estaba descuidando de sus labores y cuando le habló, ¿qué cosa hizo? Se puso a llorar y no le había confesado a nadie. Es que sabe qué, hermana, escuchen por favor, tengo fuertes problemas con mi esposo en mi casa. ¿Sabías tú eso? No. Nosotros lo que hacemos por eso muchas veces es juzgar. Ay, la hermana se está volviendo descuidada. Sí, está muy mal, que esto, que lo, pero no sabes la verdad. Pero hay hermanas que son maduras en la fe y muestran su madurez siguiendo a hablar. Hermanita, ¿qué está pasando? Y sale a luz la verdad. ¿Por qué no nos has dicho? Es que me da vergüenza contar los problemas. ¿Me están entendiendo? ¿Y sabes qué, queridos hermanos? Esa cosa, cuando tú actúas conforme Dios manda, es que tú estás actuando con justicia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta más al respecto? ¿Quieren hacer algún comentario? Hermanos, si tienen que hacerlo, háganlo aquí y ahora. Yo me acuerdo, ¿saben qué? Una vez en los colegios de mis hijos, Santa Margarita, yo en Santa Margarita, San Francisco, en todos los colegios donde están mis hijos, desde inicial tenemos con mi esposo un testimonio pero bárbaro. En una reunión, una profesora estaba cobrando por todo, se estaba ganando bastante. Y nos mandaba a sacar copias y ella traía libros. Yo les voy a traer la copia y nos lo vendía a un precio elevado. Y conversaban, y toda la gente en el salón, escuchen, en el salón la gente, pero ¿cómo es posible? La profesora está haciendo lo que quiere. Y yo le digo en la reunión que está haciendo, vamos a hablar. Y todos ya, vamos a hablar. Y cuando llega el día, la profesora está hablando de otros temas, y entonces me habían dicho, ese fue mi error, señor Arenas, usted comience. No, me habían dicho a mí, ya pues, el día anterior. Y yo comienzo, señorita, ¿cómo es posible esto? Explíquenos, pero yo siempre soy prudente, no acuso. ¿Cómo es esto de los cobros que nos está haciendo? ¿Por qué no cobra tanto si son copias y esto y el otro? Entonces yo volteo, porque la señorita comenzó a decir, y la miro y le digo, padres, es el momento de hablar. Hermanos, ¿tú crees que alguien se movió a hablar? Ni una lengua se movió, hermanos. La mujer que tanto la había estado, que la profesora que hace lo que le da la gana, señora Arenas, usted habla y yo la voy a secundar, la miro, me miró nada más y se volteó así, agarrando su bolsa. Y yo que estoy en Cristo, yo agarro de frente, se los digo, ya no quieren hablar, ayer dijeron que iban a hablar y no quieren hacerlo, yo lo voy a hacer, no se preocupen. Y le hablé. Como la señorita pensó que estaba siendo apoyada, me contestó mal. Yo le digo, señorita, yo no quiero hacerle ningún daño. Si usted sigue adelante con lo que está hablando, voy a ir y voy a traer a la directora. Haga lo que a usted mejor le parece. Pensó que yo estaba fanfarroneando. No me conocía. Fui a la directora, le conté el asunto, me hizo, directora bien inteligente, me hizo varias, se parece bastante a mí. Cuando a mí me vienen a traer un asunto, mi hermano Rosa, yo hago bastante preguntas. ¿Por qué? Antes de juzgar, me gusta saber bien el asunto. Me hizo varias preguntas y me dijo, señor Arenas, sí debo intervenir, tiene razón. Y vino. La señorita se quedó, pero casi se desmaya. Comenzamos a tocar el tema, no sabía responderle a la directora y de verdad estaba ganando dinero, pero por todos lados. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué? Pero escuchen,
Yo soy siervo de Dios. Yo no estoy para separarme de la gente. Si la señorita estuvo tomando esa decisión de robar de esa manera, porque eso es robar, tendrá sus razones, pero yo no la voy a juzgar ni condenar. Escuchen, por favor, y aprendan. Yo agarré, cuando terminó todo, se fueron, me acerqué a la señorita solas. Y le digo, señorita, discúlpeme, no quise hacerle ningún daño, pero usted prácticamente me empujó a hacerlo. ¿Y sabes qué? Al tomar esa actitud humilde de acercarme a hablar con ella, todos habían ido, hasta mi esposa me estaba esperando afuera. Agarra y me dice, ¿sabe qué, señor Arenas? Yo prefiero que la gente sea así y me lo diga. Perdóneme, sí, he cometido graves errores, ya no va a volver a ocurrir. ¿Y saben qué? Desde ahí nos volvimos buenos amigos. Yo le digo, señorita, lo que pasa es que, ¿sabe qué? A mí me gusta hablar las cosas de frente. Usted puede pensar que soy muy duro, pero jamás lo que no me vas a ver bien hacer es estarte indisponiendo delante de los padres allá afuera. Tú jamás me vas a encontrar haciendo eso. Prefiero hablar contigo. Si ese día me hablaron, fueron porque los padres me dijeron lo que está pasando y me dijeron para hablar. Como saben que yo sé hablar, quisieron arreglarlo. Pero de lo contrario, señorita, ten por seguro, yo me voy de acá, yo con nadie voy a conversar, yo me voy a mi casa, lo que dije lo dije acá y se lo dije a usted. Hermanos, terminamos siendo amigos. Yo jamás a las personas que les he tenido que poner contra la pared, me voy todo soberbio que le gané, no. Siempre a mi hijo mayor, también a mis hijos les he enseñado, den la mano, su diestra, en señal de amistad. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Con creyentes o con no creyentes. Ahora, ¿cuánto más acá dentro de la casa del Señor? ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Nuestro testimonio, hermanos. ¿Saben qué cosa es lo que yo siempre digo? Mi testimonio es todo lo que yo tengo. Nada más tengo mi testimonio y mi palabra, no tengo otra cosa. Y así tuviera casa, así tuviera carros, lo único que yo tengo es mi testimonio, y por eso es que yo no permito que nadie me venga a hablar mal de mi testimonio o acusarme, no. No permito. Y así deberíamos ser todos, tener mucho cuidado con los demás. ¿Me han entendido, queridos hermanos? Por última vez, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? A ver, con micro. Que tengo que aprender a buscar el lenguaje bíblico escritural, porque a veces yo reconozco que muchas veces por una queja o por un mal comentario puedo envenenar a los demás. Sí. O sea, como que, por ejemplo, yo digo, no, ya estoy cansada de esto, un ejemplo, ¿no? Y le escucha a otra hermana, ya le enferma la mente. O otro hermano, o no solamente acá en la iglesia, sino también en el trabajo, ¿no? O sea, como que entonces humano, ese director ya me tiene harta, un ejemplo, ¿no? ¿Qué era el director a la señorita? Un ejemplo, ¿no? Pero no le hizo nada a otra persona, solamente lo escuchó, lo recepcionó, y por eso es que estoy aprendiendo, y también con lo que está hablando de que no hay que pensar como nosotros, sino como dice la Biblia, pastor. Sí. Amén. Si ustedes... ¿Algo más? No, lo que está haciendo es un comentario. Ya. Amén. Gracias, pastor, por
pastor, no quería intervenir, pero igual, porque en sí ya yo conversé con usted, con su esposa, aclaramos cosas, y en especial, más que nada, le comenté por qué, porque yo, por el tema del baño, había tenido, como se dice, con la hermana Flor, recuerdo hace 2 semanas o 3 semanas atrás, pero yo misma, Arregló no cuentas. entré en detalles, sino yo le llamé para yo misma pedirle perdón. Amén. Yo creo que Amén. ahí corté eso, para Sí. que quede como una cosa aislada. Correcto. Luego, en la siguiente semana, sucede con la hermana Mili. Tampoco ella sabía, pero yo para eso, era un domingo, yo me retiré y yo la llamé de mi casa y le dije que no haga nada, nadie presente. ¿Por qué? Porque ese era un tema que yo le quería hablar a ella. Perfecto, perfecto. Y todavía yo le dije a ella, vamos a orar, voy a orar yo, porque yo no quiero que con esta conversación seamos afectadas ni tú ni yo. Se trata de nuestra vida espiritual. Y conversé con ella y nos pusimos de acuerdo y quedó eso ahí. Y bueno, a partir de ese momento ya yo también estoy, como se dice, ¿no? Evito tener cualquier, como se dice, cualquier percance que pueda haber. ¿Por qué? Porque de por medio está mi vida espiritual. Ahora, con el respecto de que, por decir, pastor, si, como se dice, cada persona es, como se dice, un mundo, cada uno tenemos, y es por eso, de repente a veces nos parece o no nos parece, como que tenemos que adecuarnos, pese a que a veces no es lo contrario, ¿no? Entonces yo justo creo que ya todo eso yo ya zanjé y aproveché en conversa con ustedes en Amén. No pensaba que se iba a tratar, pero bueno. Yo tampoco pensaba tratar hoy día esto. Entonces, pero yo no quiero alargar más este tema, porque justamente lo que me interesa es a mí el continuar. Amén. Bendición. Gloria a Dios. No pensaba yo tampoco tocar estos temas hoy día, pero Dios ha abierto una pequeña puerta porque me he dado cuenta que está en la misma dirección. Sobre lo que estaba diciendo, por ejemplo, la hermana Tefi, es cierto. Hermanos, nosotros nos podemos equivocar. Yo en el pasado me he equivocado. Y todos tenemos problemas de soberbia y orgullo, sobre todo el reconocer que te equivocaste. Pero cumplí con ir a pedir perdón. Cuando me excedí, cuando dije cosas que no eran apropiadas, cuando me equivoqué. Y también yo tomé la misma actitud que la hermana Tefi, no, de acá ya no vuelve a suceder. Pero no solamente por la palabra de que ya no quiero pasar por eso, no. Si no saben por qué, hermano, porque me di cuenta que yo soy pastor. Y así no fuese pastor, yo tengo que ser perfecto para mi Padre Celestial. El Señor me ha hablado mucho acerca de la perfección del creyente, Efesios 4, 11 al 13, que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús le dijo a sus apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiese dicho, voy a preparar lugar para vosotros, pero si me fuere y os preparare el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso que os tomaré a mí mismo? A todos aquellos, escuchen, que se estén pareciendo a mí. No se estaba refiriendo físicamente, se estaba refiriendo a saber perdonar. Se estaba refiriendo que a veces tenía que cortar, como a la mujer, la sirofenicia, de arranque la cortó. En los evangelios hay 2 historias de ella, únelas, y te vas a dar cuenta que la mujer sirofenicia en la calle comenzó a seguirlo y él seguía. Llegó a la casa
y cierren la puerta, quiero descansar, no quiero ser molestado. Y la mujer venía afuera. Ustedes no saben cómo era el Señor Jesús en realidad. Y la mujer, todo parece indicar que ella entró precipitadamente, se puso ante los pies de, o sea, estaba dispuesta a todo. Señor, un espíritu ha entrado en mi hija. Y él le dice, ahí le da, hermano, de verdad con todo. No está bien tomar el pan de los perrillos. Claro, ustedes no son judías, ustedes no entienden lo que le estaba diciendo. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Claro, tú escuchas eso, una palabra de aquel tiempo, pero era una ofensa grave lo que estaba diciendo. Perrillos se le llamaba a los gentiles. Era la creencia popular de los judíos en aquel tiempo que los gentiles eran perrillos. ¿Por qué? Por las profecías que están escritas que los judíos son los que van a gobernar el mundo en el milenio, junto con el Mesías y junto con la iglesia. ¿Me están entendiendo? Lo que le dijo fue, hermanos, equivale como un bofetón a la mujer. La estaba humillando. ¿Y qué cosa hizo la mujer? Señor, pero también los perrillos, acepta. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor la mira. Por esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué la trató así? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús sabía, esta mujer era adoradora de ídolos. El Señor Jesús sabía su historial. Ellos adoraban, los cananeos adoraban y sacrificaban sus ídolos a Baal, a Moloc. ¿Me están entendiendo? El Señor Jesús sabía que el demonio había entrado en su hija por eso. Y ahora fácilmente viene a Dios y le dice, Señor, saca el demonio de mi hija. El Señor Jesús sí te quiere ayudar, quiere estar contigo, pero no te va a permitir esas cosas. La soberbia de tu corazón. Siempre has sido idólatra, se te decía, deja de hacer eso y lo seguías haciendo. Por eso es lo que pasa hoy en día cuando tú te enfermas. Vienes al Señor, Señor, sáname, no hay sanidad. ¿Qué haces? El Señor querrá que yo esté enferma. No, no es eso. El Señor está esperando que tú sigas atacando. Sigue. Pero tienes que aguantar lo que Él te va a decir. Y créeme, hermano, por eso es que yo a veces con ciertas personas no tengo misericordia. Pero no lo hago porque no soy amoroso, porque no tengo misericordia, los tengo que cortar. ¿Sabe para qué? Para que puedan renacer. Para eso Dios levanta al pastor. Hay que cortar a veces, pero con esa intención de hacerlo renacer. ¿Por qué se destruyó tu matrimonio? Ah, que el varón que sí, que para engañando, son una tira de infieles. ¿Por qué te engañó tu marido? Sigo. Me mira, ya le he dicho, pastor, porque es así. ¿Por qué te engañó tu esposo? Yo solamente con verla ya sé por qué fue. Y ahí es donde comienza a bajar la cabeza. Bueno, pastor, es que sabe qué, ha pasado esto, ha pasado el otro. ¿Me están entendiendo? Al final cuando ya salió todo, claro, se le consuela, se le da la mano, se le ayuda. Se le dice, hijita, Dios te ama. Pero tuve que ser así de cruel contigo para sacar toda la miseria que hay en tu corazón. Porque tú crees que es así de fácil, ¿verdad?
Nunca has hecho caso a Dios, de repente viene, ay sí, Señor, Señor. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, los textos, te amaré de pura gracia. Ya ve, pastor, ahí está, te amaré de pura gracia. Lee los capítulos anteriores. Todo es juicio, juicio, juicio. Y te voy a borrar hasta lo último, dice tu nombre. Lean los capítulos anteriores, aprendan a leer la Biblia. He aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpida, pero antes le había estado hablando de los juicios que iban a venir a través de Babilonia. Vas a ser quebrantada hasta el piso. Solamente un remanente tuyo va a ser salvo. Pero nosotros no entendemos el lenguaje bíblico. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Y créanme, yo tengo años en la fe y mis años en la fe no es por gusto. He ido creciendo y aprendiendo más de la palabra. Por eso que estoy mejor capacitado para poder guiar a una persona. Pero no te voy a guiar, hermano, fingiendo, con falsedades, con apariencias de que todo está bien. No, yo no aparento. Si ustedes quieren ser dirigidos conforme a la palabra del Señor, no conozco otra manera. ¿Saben por qué no conozco otra manera, hermanos? Porque Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te siguieren. ¿Quieren que les diga una cosa? Si el pastor tiene vida eterna, tú tienes vida eterna. Si el pastor está en el camino de la vida eterna, todos ustedes van a tener vida eterna. Me encantaría que todos se vayan en el arrebatamiento, pero no va a ser así. Pero es una decisión personal. O antes o después, pero tú vas a ser salva. Y allá nos vamos a encontrar. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo desde ahora. Y nos vamos juntos. Yo me acuerdo cuando tuve ese sueño con mi hija Gabriela, cuando fuimos arrebatados. Mi hija Gabriela estaba a mi lado, fuimos arrebatados, comenzamos a subir al cielo. Y era gracioso, porque yo la miraba a ella y le decía, Gabriela, el arrebatamiento. Y estábamos yendo al cielo. Era maravilloso, te pones a pensar que estamos en un servicio y ¡prum!, de repente desaparecemos, y ahí subiendo a toda velocidad al encuentro con Jesús, nos estamos mirando, amada María, nos estamos yendo. Y en mi sueño, mi hermano Moisés sale de la casa donde estábamos, nosotros estábamos en el patio, él estaba en la casa, sale y comienza a mirar, porque parece que en el televisor había salido la noticia, miles están desapareciendo. Y Moisés sale y ve nuestras ropas, mía y de mi hija, a lo lejos. Y se pone las manos en la cabeza como diciendo, me quedé. Ese sueño fue tremendo, de verdad, me sacudió tremendamente. ¿Se dan cuenta? Podemos hacerlo. Lo único que tienen que hacer, escuchen y hagan lo que les voy enseñando conforme a la palabra. Conforme a la palabra. ¿Me han entendido? Cualquier otra cosa indecorosa o negativa que yo les diga y no es conforme a la palabra, no es pues. Pero lo que es conforme a la palabra, sígueme. Entiendan, yo quiero mi salvación y la salvación de ustedes. Amén. Sigamos con la... Vamos a tener un corte. Un corte. Amén. ¿Cortó?